Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. Antes de iniciar con nuestro tema el día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, Señor, que tú nos permites reunirnos para escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra, Padre, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, al conocimiento de tu palabra, a la obediencia de tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en una tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tal como lo anunciáramos en nuestra publicación de hoy en la tarde, el tema que vamos a compartir el día de hoy es el Espíritu Santo y la fe. Y para ello vamos a tomar como fundamento lo que nos enseña la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice la palabra: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». En primer lugar, lo que este pasaje, el contexto de este pasaje es toda la epístola de Gálatas, y toda la epístola de Gálatas es una epístola dirigida a los creyentes de esa ciudad, porque después de la predicación del Evangelio y después de haber recibido al Señor Jesucristo por gracia, por medio de la fe, habían llegado unos judaizantes y habían tratado de volver a los Gálatas hacia el judaísmo nuevamente, hacia la circuncisión, hacia la ley, hacia otros ritos del judaísmo, cuando la palabra de Dios era clara de que esas cosas no eran necesarias para la salvación, ni eran necesarias para ser amado, aceptado y favorecido por Dios. Entonces, en ese contexto, este pasaje es que está escrito. Por eso les llama insensatos. En el versículo 1 les llama insensatos. ¿Y por qué insensatos? Insensatos es una palabra, como lo dice tanto en el versículo 1 y en el 3, dice lo siguiente. Dice, vamos a ver por qué son insensatos. Dice: «¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados». Y en el versículo 3 dice: «Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Y aquí a lo que se está refiriendo Pablo es que ellos recibieron a través de esta falsa enseñanza de los judaizantes, ellos experimentaron una atracción irresistible a volver a regresar a la ley. ¿Por qué? Porque recordemos que la carne no quiere aceptar regalos, la carne quiere merecer regalos, la carne se quiere sentir merecedora de las cosas que recibe. Entonces eso atrajo irresistiblemente a los Gálatas, como nos puede atraer a nosotros cualquier enseñanza que sitúe el que seamos salvos o el que seamos amados, aceptados o favorecidos por Dios debido a nuestros propios méritos, porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la cual la meritocracia es la que determina
muchas veces lo que recibimos de parte, aparentemente recibimos de parte de la gente. Entonces eso los atrajo irresistiblemente, ¿verdad? Ya no a no vivir bajo la gracia, sino regresar a vivir bajo la ley. Por el otro lado les dice que son necios, y esto significa que ellos estaban demostrando poca inteligencia por cuanto habían recibido la salvación y habían recibido el Espíritu Santo por la gracia de Dios por medio de la fe, y después de haber recibido esos dos regalos que son los máximos regalos que podemos recibir nosotros de parte de Dios, se habían vuelto a la ley para recibir lo ínfimo, y de esa cuenta también estaban desobedeciendo a la verdad de la palabra de Dios. Esto nos enseña finalmente que es una necedad darle la espalda al sacrificio de Cristo en la cruz como más que suficiente para ser salvos, para ser amados, para ser bendecidos, para ser aceptados y tener el favor del Padre. El sacrificio de Cristo es más que suficiente, no solo para la salvación, sino para vivir la vida de salvos, es decir, toda la vida cristiana. Al final, todo lo que implica la salvación, que es la salvación, la vida eterna, la vida cristiana acá en la tierra, la vida en la eternidad, todo ello es un regalo de la gracia de Dios que recibimos por medio de la fe. Pero como hemos insistido muchas veces, la fe tampoco es una obra nuestra. La fe nos es dada por el Espíritu Santo, nos es dada una medida de fe, y esa medida de fe que nos es dada en la salvación para ser salvos es la misma medida de fe que opera en toda nuestra vida cristiana y que va creciendo en la medida en la que escuchamos la palabra de Dios. Por lo tanto, es un regalo en cuanto que nos fue dada, y en cuanto que el crecimiento depende depende de la palabra de Dios. La fe no crece solamente así, o no crece por nuestro mérito, crece porque la palabra de Dios la hace crecer, y la palabra de Dios también nos ha sido dada como regalo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír continuamente la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe es también un regalo de la gracia del Señor. Ahora, pasando al nuestro tema, que es el Espíritu Santo y la fe, en el versículo 2 del pasaje de Gálatas 3, dice la palabra: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la fe o por el oír con fe? Por las obras de la ley, perdón, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y necesitamos recordar algo muy importante. Cuando usted y yo somos salvos, juntamente con la salvación, recibimos al Espíritu Santo. Somos hechos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor, juntamente con la salvación, nos da el Espíritu Santo por la gracia, por su gracia, por medio de la fe que el mismo Espíritu Santo sembró en nosotros. Recordemos que nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos cegados para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. Pero Dios, en el tiempo en que Él había determinado para nuestra salvación, envió al Espíritu Santo para quitar ese velo de nuestros ojos, impartirnos la fe de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor. Aparte, nos regeneró, haciéndonos nacer de nuevo por la semilla incorruptible de la palabra de Dios, y nos dio una nueva naturaleza. Todo eso sucedió en un momento en la salvación, por medio de la gracia del Señor Jesucristo, por la fe que el Espíritu Santo inculcó en cada uno de nosotros, y además nos hizo templos de Él. Por lo tanto, recibimos el regalo del Espíritu Santo junto con la salvación, por un lado. Y eso significa que no tuvimos que hacer ningún mérito ni condición de nuestra parte. Y esto es importante porque muchas personas están confundidas por una falsa enseñanza o por una enseñanza incorrecta
de que necesitamos hacer ciertos merecimientos y ciertas cosas para recibir al Espíritu Santo, y eso es una mentira. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que necesitamos hacer algo para recibir al Espíritu Santo. De hecho, tenemos un buen ejemplo. Cuando los apóstoles y los discípulos estaban orando en el aposento alto en el día de Pentecostés, sin qué ni para qué vino el para qué sí, pero sin que mediara nada de parte de ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en los idiomas de los judíos que estaban reunidos en ese tiempo en Jerusalén, porque era la fiesta de Pentecostés. Número uno. Número dos, también vemos lo mismo, que sucedió lo mismo cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, y predicando sin que ellos hicieran absolutamente nada, el Espíritu Santo vino sobre todos los gentiles y no hubo méritos de su parte. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo recibimos sin mérito de nuestra parte. De hecho, Lucas capítulo 11, versículo 13 nos dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, a los que lo deseen. Es un regalo de la gracia de Dios para con nosotros, y el Espíritu Santo nosotros lo recibimos en el momento de la salvación, igual que la salvación sin mérito, y recibimos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. No recibimos un poquito o un pedacito del Espíritu Santo. Lo que sucede es que a lo largo de nuestra vida como creyentes vamos percatándonos o se nos va revelando cada vez más del Espíritu Santo. En primer lugar, cuando somos salvos, dice que recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Luego, y junto con ello, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este pasaje también, si unimos este pasaje con el hecho de que somos templos del Espíritu Santo, entonces este pasaje también nos desvela o nos revela una enseñanza falsa. Y la enseñanza falsa es de que nosotros recibimos los dones cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y en ninguna parte de la palabra de Dios dice que nosotros recibimos los dones cuando recibimos al Espíritu Santo. De hecho, los apóstoles, antes de creer incluso en el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo todavía estaba vivo, Él los comisionó para ir de dos en dos, y ellos sanaron enfermos, y ellos, aparte de eso, también pusieron manos sobre los enfermos y sanaron. Ellos manifestaron esos dones aún antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ya habían sido salvos, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo, y ya estaban manifestando los dones. Y esto es porque los dones, claramente nos lo dice el pasaje de 1 Corintios 12, 7, 11, son los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, vienen con el Espíritu Santo cuando usted y yo somos hechos templos del Espíritu Santo. Lo que sucede es que esos dones se van evidenciando poco a poco, y se van evidenciando mucho más aún en la medida que vamos creciendo en el Señor, y el ser bautizado por el Espíritu Santo es una manifestación de ese crecimiento. Cuando nosotros analizamos, y aquí hay otra cosa importante que también quisiera aclarar, en este pasaje de 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11, la manifestación
de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo no son las lenguas, como es la enseñanza que usualmente se da en la iglesia cristiana pentecostal. Y yo soy pentecostal. Pero la palabra de Dios nos dice que la manifestación de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros es una manifestación de alguna de las 9 posibilidades de las que nos está hablando este pasaje. Es decir, hablar en lenguas es una, pero también es el interpretar en lenguas, el discernir espíritus, el discernir los espíritus, la palabra de sabiduría o la palabra de ciencia o los dones de sanidades, cualquiera de los dones de sanidades, o el hacer milagros, o el don de profecía, o el don de interpretación de lenguas. Cualquiera de los 9 dones, la manifestación, la presencia del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta a través de cualquiera de esos 9 dones, de una combinación de los 9 dones o de todos los 9 dones, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo decida. Hay muchísima gente que se encuentra frustrada de que no tienen el Espíritu Santo porque no han hablado en lenguas, porque esa es la enseñanza que les han dado. Pero esa enseñanza es una enseñanza falsa, y al final lo que hace es que en lugar de edificar, exhortar y consolar a la gente, lo que hace es condenarla, es acusarla, es hacerla sentir culpable de que no son suficientemente dignos para tener al Espíritu Santo, cuando ya lo tienen adentro de sí, porque desde el momento en el que son salvos son hechos templo del Espíritu Santo y los dones están ahí. Es cuestión nada más de que, de acuerdo al propósito de Dios para la vida de cada uno, esos dones se van a manifestar. Entonces, necesitamos aclarar esas 2 enseñanzas que son erróneas para libertar a la gente que se pueda sentir condenada porque no habló en lenguas, entonces no tiene el Espíritu Santo. Es una falsedad. Si tiene, desde el momento en que es verdaderamente salvo, es decir, ha reconocido el señorío de Cristo, nació de nuevo, ha dado frutos de arrepentimiento y está comenzando a caminar en el Señor, en la obediencia al Señor, tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la obediencia es un fruto, es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos fue dado para obedecer la palabra de Dios, y aquí quiero enmarcar mucho de lo del Espíritu Santo. Nuestra relación con el Espíritu Santo necesita ser una relación de obediencia. De esa forma vamos teniendo una mayor revelación del Espíritu Santo cada vez. Y esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos es dado para la obediencia, nos es dado para la santificación, nos es dado para la transformación de nuestro carácter en primer lugar. Dice la palabra en Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y es lo mismo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15, cuando Él introduce el Espíritu Santo con sus discípulos. Les dice: el que me ama guarda mis mandamientos, y yo les daré otro consolador que estará con ustedes todo el tiempo. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar los mandamientos, para ayudarnos a obedecer los mandamientos. La función primordial del Espíritu Santo en nosotros no son los dones ni es la unción para predicar. La función principal del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es para la obediencia, para la santificación, para la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo, como lo dice también 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Así que ahí lo tenemos muy claro cuál es la prioridad del Espíritu Santo en nuestras vidas. También es para darnos dones, también es para ayudarnos en la predicación,
pero fundamentalmente, y no debemos perder eso de vista, la función primordial del Espíritu Santo, la razón primordial por la cual el Espíritu Santo nos fue dado, es para que usted y yo crezcamos en la obediencia del Señor, y en la medida que vamos creciendo en la obediencia, el Espíritu Santo se va manifestando en nosotros de una mayor manera, de tal manera que de ser templos del Espíritu Santo, cuando tomamos la decisión de obedecer al Señor Jesucristo, de comenzar a obedecer al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo. Y esto nos lo enseña Hechos 1:8. Dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese me seréis testigos no necesariamente uno es testigo hablando. Uno puede ser testigo manifestando la obediencia, manifestando en sus actos la obediencia al Señor. Es lo que dice Santiago cuando habla de que la fe sin obras es muerta. ¿Qué obras está refiriendo Santiago? Las obras de obediencia, las que son evidentes para toda la gente. Recordemos que la gente a Jesús le creía porque Él manifestaba autoridad. ¿Y por qué manifestaba autoridad? Él manifestaba autoridad por sus palabras, pero sus palabras iban respaldadas por su modo de vida. La gente en aquel tiempo conocía a Jesús y conocía su vida. Entonces su vida era un testimonio silencioso de obediencia a Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en nosotros es para la obediencia, para un mayor nivel de obediencia en cuanto a la palabra de Dios, de tal manera que las personas vean nuestra obediencia reflejada en nuestros actos. Luego tenemos un siguiente nivel, que es, recordemos que Juan el Bautista anunció respecto a Jesús dos cosas. Que Él nos bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. No es lo mismo Espíritu Santo no dice Espíritu Santo o fuego como que si fuera la misma cosa. Es Espíritu Santo y fuego, son dos cosas diferentes. Una es el bautismo del Espíritu Santo y otra es el bautismo en fuego. ¿Y qué es el bautismo en fuego? El bautismo de fuego es las pruebas, es el poder del Espíritu Santo en nosotros para soportar las pruebas de tal manera que nuestra fe sea perfeccionada como el oro a través de las pruebas. Y esto es lo que dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 6 al 9. El bautismo de fuego entonces es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para que en medio de las pruebas obedezcamos al Señor, y eso nos lleva a un nivel de obediencia diferente. No es lo mismo obedecer al Señor cuando no tenemos pruebas que obedecer al Señor cuando las cosas están en contra de nosotros, cuando estamos siendo probados, afligidos, cuando tenemos problemas, circunstancias negativas, etcétera, 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 aunque ellas sean la cosecha de nuestros propios errores, pecados o equivocaciones. Necesitamos una fortaleza especial para pasar por encima de esas pruebas y mantenernos firmes en el Señor. Y esto es lo que nos dice, nos lo enseña segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí nos está hablando de la santificación por el Espíritu. Por lo tanto, este es otro nivel de la vida, de la comunión, de la relación con el Espíritu Santo, y si nos damos cuenta, todo ello es dependiente de la fe y de la gracia de Dios. No pone condiciones. La única condición es el anhelo de nuestro corazón, pero el anhelo de nuestro corazón incluso no es nuestro. ¿Por qué razón? Porque el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros es el Señor. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas. ¿Y cómo es que andamos en ellas? Porque el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, de tal manera que aún esas obras siguen siendo regalos de la gracia de Dios por medio de la fe en nuestras vidas. Y esta santificación y estos niveles del Espíritu Santo, niveles de relación de nosotros con el Espíritu Santo, son resultado de su gracia, son resultado del anhelo de nuestro corazón de ir más allá de la relación que tenemos con el Señor, de crecer en la relación con el Señor, de crecer en la obediencia en la relación con el Señor. Y hay otro nivel, el último nivel, que es el nivel de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, y a este se refiere Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando la palabra de Dios nos dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O lo que ahora vivo en esta vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto también nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, esta plenitud del Espíritu Santo significa el conocimiento, la revelación en nuestro corazón de la plenitud de su poder para con nosotros, para la santificación, para dones, para cualquier cosa que necesitamos en la vida cristiana, incluida la muerte del yo, para que esa muerte del yo sea completada de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo se manifieste a través de nosotros. Como podemos ver entonces en lo que hemos mencionado, y quiero recapitular porque es importante, es el hecho de que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a dos enseñanzas erróneas que hemos recibido al respecto del Espíritu Santo. La primera de ellas es que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo lo recibimos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y que con el bautismo del Espíritu Santo tenemos que hablar en otras lenguas. No tenemos que hablar en otras lenguas. Con el bautismo en el Espíritu Santo, lo que se sucede es que los dones que ya están en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, por la fe en Cristo Jesús, se van a activar, y alguna de las 9 manifestaciones, o una combinación de ellas, o todas ellas, se van a manifestar en nuestras vidas. Normalmente se van a manifestar una combinación de dones, y en la medida que vamos creciendo en cuanto a nuestro conocimiento del Señor, de la palabra y de nuestra comunión con el Espíritu Santo, esos dones van manifestándose, otros dones, y hasta llegar a que se puedan manifestar los 9 dones, porque los dones no son nuestros, los dones son del Espíritu Santo, para que Él los manifieste a través de nosotros. Entonces la manifestación de esos dones va a depender de la necesidad del momento, y el Espíritu Santo puede manifestarlos como Él quiera y como Él sepa que necesitan las personas a las cuales nosotros estamos ministrando. Porque recordemos algo: los dones no son para adorno nuestro, los dones no son para nuestro engrandecimiento. Los dones siempre son para bendecir a otros, y esto nos lo enseña Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, dar libertad a los cautivos, y
predicar el año agradable del Señor. Si se da cuenta, ninguna de esas cosas es para nuestro beneficio, es para beneficio de los demás. Hay gente que quiere tener el poder del Espíritu Santo y la manifestación de los dones del Espíritu Santo solo para su engrandecimiento, para alimentar la egolatría de la carne. Sin embargo, los dones no son para eso. Los dones son para darle gloria a Dios y para bendecir a los demás. Para ministrar las necesidades de los demás. Es permitir que el Espíritu Santo fluya a través de cada uno de nosotros, ministrando las necesidades de otros como Él sabe y como Él quiera. Entonces, esa es una mentira. La otra mentira es que para tener el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo tenemos que hacer méritos, tenemos que llevar una vida santa, etcétera, cualquier tipo de cosas que por ahí se les ocurra. Eso es también falso. La palabra de Dios nos dice claramente que si nosotros pedimos el Espíritu Santo y si lo pedimos es porque lo anhelamos, lo deseamos, lo necesitamos, el Padre nos dará el Espíritu Santo a todos los que le pidamos. Así que no es por nuestros méritos, es por ese anhelo que el Espíritu pone en nuestros corazones de tener más de Él y de avanzar a un siguiente nivel de la vida en el Espíritu. Y también vimos que hay 4 niveles de la vida en el Espíritu. El primero es ser templo del Espíritu Santo, el segundo el bautismo del Espíritu Santo, el tercero el bautismo de fuego y el cuarto es la plenitud del Espíritu Santo, y cada uno de ellos va relacionado con una subida de nivel, digámoslo así, de nuestra obediencia al Señor. Luego, el capítulo 3, versículos del 1 al 5, termina con el versículo 4. Dice, recuérdense que los Gálatas estaban regresando al judaísmo o regresando a las obras de la ley, no directamente al judaísmo, sino a un cristianismo judaizante. Y el Señor, a través de Pablo, por el Espíritu Santo, le escribe: tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, ¿a qué se está refiriendo en esto? Lo que el Espíritu Santo está haciendo en este pasaje es recordarles a todos los Gálatas o a los que habían abrazado el cristianismo judaizante o el cristianismo por las obras, lo frustrante que había sido su vida antes de conocer a Jesús, tratando de agradar a Dios por sus propios medios, por sus obras. Había sido una vida de impotencia, una vida de frustración, una vida de agotamiento, de culpa, de condenación, de ira, de impotencia, de esfuerzos en vano, etc. Y ya se les había olvidado todo eso y ahora estaban regresando a lo mismo que había sido desesperante o frustrante o agotador en sus vidas anteriores y que no había logrado absolutamente nada. No había logrado que fueran salvos, no había logrado que Dios les amara, les aceptara, les bendijera y que el favor de Dios estuviera sobre ellos, porque todo eso viene por gracia, por medio de la fe, no por las obras. Entonces ellos, habiendo comenzado, y esto es lo que dice en el versículo 5, dice al final: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, o que es lo mismo que les dijo en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado con la gracia de Dios, ahora van a volver al régimen de la meritocracia. Mis amados, este tema es un tema verdaderamente importante, porque entenderlo, que todo en la vida cristiana es por gracia, por medio de la fe. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, es decir, que Dios sea glorificado en todas las cosas de nuestra vida. Cuando nosotros
Cuando nosotros nos asignamos un mérito por las cosas que Dios hace en nuestras vidas, lo que estamos haciendo es robándole la gloria a Dios, además de decir que lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario no es suficiente, sino que nosotros le tenemos que agregar algo para que eso sea operante. Y si le tenemos que agregar algo y el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces al final la salvación no es obra de Cristo, sino es nuestra obra. Y esto es muy delicado, porque al final de cuentas estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hay muchas formas en las cuales hoy se manifiesta de una manera muy sutil ese legalismo, como por ejemplo cuando alguien dice, es que yo fui a orar por fulano de tal y se sanó. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Es mi obra. Es mi mérito que el otro se haya sanado. No es el mérito de Cristo ni la obra de Cristo de que Él haya pagado nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, sino que eso no fue suficiente. Tenía que ir a orar yo para que eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario se completara. Entonces eso es un legalismo y eso le roba la gloria a Dios. Y si le roba la gloria a Dios, eso es una obra del diablo, no es una obra del Espíritu Santo. Eso es una obra del diablo, porque el diablo busca robarle siempre la gloria a Dios y atribuírsela a algo diferente a Dios, porque al atribuírsela a algo diferente a Dios se la roba a él para sí mismo. Entonces es muy delicado cuando nosotros, es que porque yo oré pasó tal cosa, es que porque yo diezmé el Señor me bendijo, es que porque yo hice esto el Señor hizo lo otro, como que si el Señor fuera un contratista en el cual yo hago mi parte y el Señor tiene que, hago mi parte para completar lo que el Señor ya hizo. Eso no es así. Tenemos que tener cuidado, porque además de ello, eso nos vuelve a meter en el tema de la meritocracia. Entonces tengo que vivir mi vida como creyente haciendo méritos para que Dios me ame, para que Dios me acepte, para que Dios me reciba, para que Dios me bendiga, para tener el favor de Dios. Y eso ya lo tenemos de acuerdo a lo que nos dice Filipenses capítulo número 1, versículos del 3 al 8, que se los quiero recordar. Permítame un momentito. Filipenses capítulo 3, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si nosotros analizamos detenidamente ese pasaje, y en algún momento en el pasado estudiamos este pasaje, cuando vimos la epístola a los Efesios, nos dimos cuenta que ahí no hay absolutamente nada de algo que nosotros hayamos hecho. Todo lo hizo el Señor por su gracia. Y Él dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos redimió por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Somos aceptos en el amado por su gracia, y todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Cualquier cosa que le reste méritos a Cristo y nos asigne méritos a nosotros, es que le estamos robando la gloria al Señor. Estamos robando de la alabanza de la gloria de su gracia. Estamos minimizando la gracia, y eso no es posible. Hoy hay muchísimas personas en el cristianismo que están viviendo bajo un sistema de meritocracia, el buscar posiciones, el buscar títulos, el hacer obras, el andar publicando
en las redes sociales todo lo que se hace y toda la cosa, es simple y sencillamente una falta de entendimiento de que es la gracia de Dios, no es nuestra obra, no es nuestro mérito, es la gracia de Dios y el mérito de la gracia de Dios, no nuestra. Entonces, y la falta de identidad nos denota también la falta de identidad como hijos de Dios, y la falta de identidad viviendo la gracia de Dios, o más bien el no vivir exclusivamente bajo la gracia de Dios nos denota que no tenemos nuestra identidad en el Señor bien puesta, que necesitamos una identidad por lo que hacemos, por lo que servimos, por lo que sabemos, etcétera, etcétera, cuando en realidad nuestra identidad está dada desde antes de la fundación del mundo como hijos de Dios, aún antes de que hubiéramos hecho algo bueno o malo. Ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos de Dios. Nuestra identidad, el diablo lo que trata, por eso el legalismo es una obra diabólica. El legalismo pone parte de lo que hace el legalismo, además de ponernos a vivir en un régimen de meritocracia y de meritar la gracia de Dios. El legalismo nos lleva a poner nuestra identidad en lo que hacemos, no en lo que somos. Es decir, ponemos nuestra identidad, por ejemplo, en ser siervos de Dios en lugar de ser hijos de Dios. Nuestro valor está dado por ser siervos de Dios, no por ser hijos de Dios. Y eso se evidencia cuando, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en las jerarquías, ¿verdad? Uy, el ministro está hasta allá y nosotros estamos hasta acá. Eso nos habla de que en nuestro ser interior, en esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón, que todavía no ha sido renovada, el sistema de meritocracia sigue vigente, porque pareciera ser que el ministro es más valioso, el ministro es más amado, más aceptado, más escuchado por Dios, y no nosotros. De hecho, muchísima gente se le acerca a uno diciéndole: hermano, yo quiero que ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha, como que si ellos no fueran hijos de Dios y a ellos no los escuchara y ellos son salvos. Y eso nos dice que estamos viviendo en un sistema de meritocracia todavía. El diablo, cuando tentó a Adán y Eva, lo tentó básicamente en eso. Él les preguntó, ellos eran como Dios, a la imagen de Dios, habían sido hechos a la imagen de Dios. Que no hacían como Dios hacía, eso es diferente, pero ellos eran hechos a la imagen de Dios, eran hijos de Dios. Lo que el diablo, en otras palabras, les viene a decir es: si ustedes comen el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces eran como Dios. Y su identidad ya no estaba en lo que ellos eran, sino en lo que ellos iban a hacer. Y la misma tentación le puso el diablo a Jesús: si tú eres hijo de Dios, haz. Y lo mismo nos pone a nosotros: si tú sos hijo de Dios, hace tal cosa. Y por eso muchas veces la gente falsifica dones, porque lo que está haciendo es buscar su identidad en el servicio al Señor, en los dones que supuestamente tiene, en lugar de encontrar su identidad única y exclusivamente en que son hijos de Dios, en que hemos sido limpiados, lavados, bendecidos, aceptados, favorecidos, salvados y llenados por la gracia de Dios por medio de la fe. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final. Antes de esto, quiero aclarar, quiero compartirles algo también, y se refiere con el versículo 5. Se me había olvidado el versículo 5 de Gálatas 3. Y dice la palabra: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí también claramente nos dice que el Señor nos suministra el Espíritu por gracia, por medio de la fe, y hace maravillas entre nosotros por gracia, por medio de la fe. Aquí quiero ponerle varios ejemplos. El primero es el caso que conocemos
de la mujer con flujo de sangre. Una mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre, había ido con muchos médicos, había gastado todo su dinero y de igual seguía enferma. Y ella se acercó por detrás al Señor Jesucristo para tocar su manto, porque ella decía que si tocaba su manto, entonces sería sana. ¿Qué fue lo que la sanó? ¿La fe de ella o la gracia de Dios obrando a través de la fe de ella? Muchos dicen es que la fe de ella la salvó, porque Jesús le dice, tu fe te ha salvado, pero no le dice que su fe es mérito de ella, en primer lugar. En segundo lugar, la mujer, y notemos esto, si conocemos lo que dice el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, que una mujer con flujo de sangre tocara o se acercara a cualquier persona, hacía a esa persona inmunda. Por lo tanto, era una persona inmunda también la que padecía el flujo de sangre, y siendo inmunda, tocó al Señor, o sea, pecó. En otras palabras, pecó. Sin embargo, el hecho de que la mujer hubiera pecado no implicó que eso anulara la gracia de Dios sobre ella. La gracia de Dios se manifestó en la sanidad y dice, tu fe te ha salvado. Pero si ella no hubiera tenido fe, igualmente lo que hubiera hecho que ella fuera sana era la fe de Jesús, porque el Señor sana por gracia por medio de la fe. Aparte de ello, tenemos también, por ejemplo, lo que sucede con la fe, con el paralítico que es bajado por el techo de la casa de Jesús cuando es sanado. Dice que Jesús, viendo la fe de ellos, le salvó y le sanó. Pero el paralítico no tenía ninguna fe. O sea, no fue por el mérito de la fe de él, ni siquiera fue por el mérito de la fe de ellos. Fue por gracia, por medio de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? La fuente. Y tengamos cuidado, porque muchas veces tendemos a confundir la fuente con el canal. La fuente de toda bendición es la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Ahí es donde en lo que hace los milagros, la sanidad, la aceptación, la provisión, la bendición, todo es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios desciende a nosotros por medio de la fe. La fe es el canal. Y muchas veces, si usted no tiene fe, si otra persona no tiene fe, la fe de Dios es la que hace descender esa gracia, esa manifestación de la gracia sobre cada uno de nosotros. Entonces, no confundamos la fe con una obra. La fe no es una obra. La fe es un canal del cual Dios dispone, sea en mí, sea en otro, o sea la de Él, para que usted y yo recibamos el regalo de su gracia. Entonces necesitamos tener cuidado con ello. La gracia es el origen de toda bendición y la fe es el canal por el cual esa bendición baja a nosotros, pero es la fe de Cristo a través de solo Él, o a través de otra persona, o a través mío, pero no es la fe la que produce el milagro. El milagro es producido por la gracia de Dios. La fe es solo el vehículo o el canal que Dios utiliza para traer la bendición a nuestras vidas. Así que tampoco se condene cuando alguien le dice, es que por tu falta de fe no alcanzaste eso, o por tu falta de fe tú sos el culpable porque no tuviste fe. Por ejemplo, muchas veces sucede cuando una persona no ha sanado, han orado por ella y no ha sanado, y le dicen, es que tu falta de fe impidió la sanidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es el tiempo de la sanidad de esa persona. El tiempo es porque si esa persona no tiene fe, y si yo tampoco tengo fe, el Señor tiene fe. Y es la fe de Cristo el canal por el cual la gracia de Dios va a descender a nuestras vidas. Es una idea que va un poco, o es un tema que va un poco en contra de lo que en la mayoría de lugares se enseña, de que la fe es un mérito de cada uno de nosotros. Recordemos, la fe
siempre es un regalo de Dios y crece como un regalo de Dios. Por lo tanto, la fe no es un mérito ni una obra nuestra. La fe es un regalo de la gracia de Dios también para con cada uno de nosotros. Además, recordemos lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 27. Nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y aparte también dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y notemos que dice del Padre de las luces. ¿Qué está diciendo eso? Es un regalo de nuestro Padre, porque usted y yo somos hijos. No es porque tengamos fe o no tengamos fe, es por su gracia y porque somos hijos que Él nos bendice. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de poderla compartir con sus contactos en las redes sociales. Le recuerdo además que tenemos la página de internet www.reyesysacerdotes.net, el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, para seguir edificando su fe. Ahí hay suficiente material para que usted pueda estudiar, para que pueda ser de edificación, exhortación y consolación para su vida, y el acceso es totalmente gratuito, así que si usted no lo ha hecho, le invitamos a que los visite. Y antes de terminar la transmisión, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche, y te pido, Padre, que mi lengua haya servido como pluma de escribiente, Señor, para escribir tu palabra en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda fortaleza, argumento y razonamiento falso que se haya levantado en contra del conocimiento de tu palabra, en el tema del Espíritu Santo, Señor, y en el tema de la gracia, yo te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo venga y rompa con esa fortaleza, ese argumento y ese razonamiento falso, Señor, y nos lleve a cada uno de nosotros a la obediencia a tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos, Señor, que como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así, Señor, nuestra alma clame por ti, Señor. Te necesitamos en este tiempo, como siempre, Señor, pero en este tiempo, ante las señales de los últimos tiempos y ante todo el incremento de la iniquidad, Señor, te necesitamos cada día más, Padre. Señor, danos cada día más esa hambre y esa sed de ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por lo que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo ha sido hecho en nuestros corazones en esta noche, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, sane, restaure, liberte, Señor, fortalezca, afirme, establezca, Señor, a cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, aun aquellos que todavía no te conocen o andan en el camino del Hijo pródigo, para que se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor, y por si algunos se han debilitado en la fe o se han debilitado en su amor por ti, Señor, que tu Espíritu Santo avive ese fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean afirmados juntamente con nosotros en la fe, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Muchísimas gracias por haberse conectado. Es una bendición el tenerlos y compartir, el tenerlos en este medio y compartir con ustedes la palabra. Y les recuerdo que el próximo miércoles a las 8 de la noche tendremos otra enseñanza para edificar nuestras vidas y escudriñar juntos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos. Tengan una linda noche, un lindo martes y un lindo miércoles. Si Dios lo permite, nos volvemos a ver el próximo miércoles. Y mientras tanto, un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones y que la pasen muy bien.